Yo tengo un conocido de la cátedra, el doctor Vicentín. Sí. Amigo whatsappero del Claudio, la doctora Orsi, de usted. ¿Cuándo arrancamos? Ahora. Vamos. Sí. Tenemos Empecemos. Parece que empecemos, me parece, perfecto. Sí. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes por estar hoy acá. Para mí otra vez es un gusto y es un lujo poder compartir nuestra Sociedad de Medicina Legal, Medicina del Trabajo con la Sociedad de Toxicología, estas charlas que son muy enriquecedoras. Es un lujo también que tengamos de disertante a la doctora Gay y a la doctora Miriam Virgoli. Inés las va a presentar. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, así podemos escuchar las disertaciones sin interferencias. Voy a arrancar presentando a la doctora Miriam Virgolini, que es bioquímica, farmacéutica, doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Rochester, New York, y en la Universidad de Rutgers, New Jersey, Estados Unidos. Es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente del CONICET, directora de la carrera de especialización en toxicología clínica en la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Su lugar de trabajo es IFEC-CONICET, el Departamento de Farmacología en la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, y su área de investigación y docencia es la neurotoxicología. Te dejamos, Miri, adelante. Bueno. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, muchas gracias Nilda por la invitación, Susana, Inés por la presentación, a todo el país y a países vecinos por su presencia. Estamos muy honrados, un poquito intimidante, pero bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito, comenzar este webinar sobre aspectos de toxicidad que se relacionan al uso de antisépticos y desinfectantes. Ahí está. Bueno, primero que nada, quiero diferenciar lo que, en cuanto a toxicidad, el requisito que tendría que tener un antiséptico en función de un desinfectante. Definitivamente, un antiséptico no tiene que presentar toxicidad porque va a ser aplicado sobre organismos vivos o tejidos vivos. En cuanto a los desinfectantes, lo que se espera es que tenga muy baja toxicidad y, o sea, se tolera algo de toxicidad, pero definitivamente no tiene que ser corrosivo ni dañar los objetos o las superficies sobre las cuales se aplica. Allá abajo hay una listita un poquito de algunos antisépticos desinfectantes que se han usado en el pasado y algunos que actualmente siguen en uso. Bien, en estos días, ayer, traspasamos la barrera de los 15 millones de personas afectadas por COVID-19. Sabemos que más de un tercio de los infectados activos en este momento pertenecen a países de América, más de 5 millones entre Estados Unidos y Brasil. Y definitivamente también conocemos que no hay un tratamiento farmacológico aprobado hasta el momento para esta enfermedad. Sabemos que hay resultados promisorios con una vacuna, pero por ahora no la tenemos disponible. Conocemos que hay equipos de protección personal, los famosos EPP, que pueden prevenirnos del contacto con el virus, y se ha insistido repetidamente en el lavado de manos,
con agua y jabón, y la sanitización de las manos. Entonces, como para recordar, el lavado de manos es un procedimiento que se realiza con agua y jabón. Nos han indicado repetidas veces cómo hacerlo, y en general se eliminan, no solo que se matan los microorganismos, sino que también por efecto mecánico se eliminan de la superficie de las manos. Sin embargo, los sanitizantes de manos se usan para frotar las manos, y en general se recomiendan cuando no está disponible el agua y el jabón, ¿sí? Las agencias internacionales insisten mucho en esto. Existen varias formas farmacéuticas en las cuales podemos encontrar estos sanitizantes de manos. Las más conocidas están aquí arriba. La forma de gel sería una de las de mayor uso actual. Cada una tiene sus pros y sus contras, que evidentemente no me voy a detener en esta charla. Pero sí también podemos encontrar como en forma de espuma, de cremas, de spray o de toallas húmedas, impregnadas en alguna de estas soluciones. Y básicamente el mundo de los sanitizantes de manos se divide en dos: es algo ser o no ser, o son a base de alcohol o no son a base de alcohol. Dentro de los que, en realidad, cada una tiene su composición, que es en lo que nos vamos a detener un poquito a lo largo de esta primera parte de la charla, y comparten algunas características. Dentro de los que son en base a alcohol, acá pueden ver a la derecha de la figura que en general contienen al menos 60% de alguno de los alcoholes, vamos a decir enseguida cuáles son. Tienen agua en cantidad suficiente, aproximadamente un 40%, y una pequeña proporción de alguna sustancia que cumple la función de humectante, de emoliente, que acá, por ejemplo, puede ser la glicerina. El uso de fragancias, de aromatizantes, de colorantes, no está recomendado por las agencias internacionales porque tienen varios problemas. En este punto solamente voy a decir que definitivamente pueden causar reacciones adversas, alergias y demás en la piel. Bien, la OMS define un sanitizante de manos como una preparación líquida o en forma de gel o de espuma que se usa para la aplicación en las manos, como su nombre lo dice, con el fin de inactivar microorganismos o prevenir, interferir en algún momento en su crecimiento de estos gérmenes, suprimir el crecimiento de estos gérmenes. Estas preparaciones, como son a base de alcohol, contienen o uno o más tipos de alcohol, algún ingrediente activo y humectantes. ¿Cuáles son los alcoholes que principalmente se usan? Son o alcoholes o etanol o isopropanol, principalmente, son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, o en algunos países también se usa el N-propanol, o eventualmente una combinación de los dos. En general, los porcentajes o las concentraciones de alcohol y de otros componentes en estas soluciones se expresan como volumen en volumen, raramente peso en volumen, porque para el alcohol habría que hacer la corrección por la densidad. Entonces, la OMS en esta guía, que es relativamente antigua, pero que está vigente y que siempre se señala, habla de dos tipos de formulaciones. Una en la que la concentración final de alcohol es de etanol, vamos a hablar ya específicamente, es del 80%, volumen en volumen, tiene agregado un emoliente, que es el glicerol, en esta proporción, 1,45%, y peróxido de hidrógeno en una proporción muy baja. El peróxido de hidrógeno per se es un desinfectante y hasta un antiséptico, pero en este caso se agrega para aumentar el poder bactericida del etanol, porque el etanol, si bien tiene una muy buena eficacia contra muchas bacterias y virus también, sobre todo los virus con envoltura lipídica, como es el caso del SARS-CoV-2, pero no tiene eficacia contra algunas esporas de bacterias, y el peróxido de hidrógeno sí, entonces por eso se agrega, y también como preservante para los envases, para
que no se contamina. El agua, definitivamente, que se agrega para llegar a estas concentraciones debe ser estéril o filtrada. Y en la formulación 2 se reemplaza el etanol por isopropanol al 75% y se mantienen las otras dos, las concentraciones de los otros dos agregados. Bien, entonces aquí cuando hablamos de alcoholes, los que somos químicos tenemos muy claro que son cadenas hidrocarbonadas que tienen un grupo hidroxilo o oxidrilo en realidad. Y podemos ir desde alcoholes de cadena corta, como es el metanol, con un átomo de carbono, el etanol tiene 2, el propanol tiene 3, y el isopropanol también tiene 3, lo que cambia en los dos últimos es la posición del oxidrilo. Entonces, nos vamos a concentrar en estos 3, que son los que se usan como componente de ingredientes activos en los sanitizantes de manos. Lo vamos a dejar por ahora un ratito de lado el metanol. Entonces, cada uno de estos alcoholes tiene propiedades diferentes. La actividad viricida es mayor en el etanol que con los propanoles. La bactericida es al revés. Los propanol tienen más actividad bactericida que el etanol. La solubilidad en agua es mayor del isopropanol, menor en el etanol. Sin duda el etanol es el alcohol más común, todos los conocemos por su composición en las bebidas alcohólicas, y la toxicidad, la mayor, es la del metanol, ¿sí? el alcohol más simple. ¿Cuál es el mecanismo por el cual dañan, destruyen los microorganismos, microbios? Tanto el sanitizante de mano a base de alcohol como los productos de higiene, como el agua o el lavado de manos con agua y jabón, en primer lugar, el producto lo que hace es destruir desorganiza, como dice acá, la bicapa lipídica que sí contiene este virus que nos ocupa hoy, que es el SARS-CoV-2, y desorganiza esta bicapa lipídica, penetra hacia la cápside proteica y desnaturaliza las proteínas de esa cápside, y entonces expone el material genético que está protegido adentro. ¿Sí? Y ese es el fundamento de su actividad viricida. La máxima eficacia se logra por frotación de las manos con un volumen adecuado, que tiene que ser 2-3 mililitros, que serían, por ejemplo, 2 bombeos, durante un tiempo de 25 a 30 segundos. Las concentraciones permitidas o aconsejadas de etanol varían entre el 60-80% hasta el 95%. Es importante que tenga algo de agua esta formulación, porque eso aumenta la capacidad de desnaturalizar las proteínas de los alcoholes. Y esta sería la concentración aconsejada por la OMS para el isopropano. Bien, las ventajas las conocemos muchos, son productos bastante accesibles, de un costo no tan elevado. Tienen la ventaja que se seca rápidamente, por lo tanto no es necesario usar toallas, que pueden aumentar la propagación del virus. Hasta el momento no se ha demostrado resistencia de los gérmenes o de los microorganismos a estos productos a base de alcohol, y su toxicidad es relativamente baja, pero acá esto hay que destacarlo, cuando es usado adecuadamente. Vamos entonces ahora un poquito más en detalle a esto, que es lo que nos ocupa. Las desventajas, desde el punto de vista de su aplicación, puede producir irritación y sequedad en la piel. Si la piel se agrieta, se interrumpe o se facilita una vía de entrada del virus a través de la piel, justamente. Entonces hay que evitarlo eso. ¿Cómo se evita? con el agregado de emolientes, de humectantes. El otro punto es que no tiene eficacia cuando las manos están sucias, cuando tienen grasa, cuando tienen algún compuesto tóxico. Esa es una limitación de los sanitizantes a base de alcohol. Se ha hablado, en cuanto a toxicidad, ya yendo al punto que nos interesa, se ha hablado de una cierta toxicidad por absorción a través de la piel. El punto es que, como su nombre lo indica, son sanitizantes para uso en las manos. Entonces deben aplicarse de la muñeca hacia los dedos, no en el resto de la piel. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando la aplicación dérmica es abundante en todo el organismo, aumenta la superficie de absorción,
y puede permitir que se detecten niveles de alcohol en sangre, pero nunca niveles tóxicos. Eso sí, no se ha demostrado, aún con un uso muy frecuente, muchas horas, y por periodos muy cortos entre ellos, no hay demostración de que produzca toxicidad cuando se usa solamente en las manos. Ahora, cuando la aplicación es en todo el cuerpo, allí la absorción aumenta y puede llevar a niveles considerables de alcohol en sangre, pero nunca tóxicos, como cuando el ingreso es por vía oral. Lo mismo por inhalación. Cuando hablamos de las formas farmacéuticas, hablamos que que se podían presentar en forma de spray. Eso aumentaría el ingreso por vía inhalatoria, por la inspiración, y allí también podría tener ciertas consecuencias en cuanto a su detección en sangre. Sería muy raro, las cantidades deberían ser muy altas para que produzca toxicidad por esa vía. Una limitación grande, que todos lo conocemos, que los alcoholes son inflamables. Entonces tienen un punto de ignición muy bajo, ambos, el etanol y el isopropanol, menos de 20 grados centígrados. Entonces, definitivamente hay que mantenerlos lejos de las fuentes de calor, hasta de los cigarrillos, por ejemplo. Y en lo que me voy a detener un poquito es en los últimos 3 o 4 puntos. Intoxicación accidental con un sanitizante a base de alcohol. Bien, se ha descrito, y en el marco de esta contingencia COVID, que ha aumentado significativamente, estos son los datos en Estados Unidos, el número de niños menores de 12 años que han ingerido accidentalmente alguno de estos sanitizantes de manos. Fíjense, cuando hablábamos al comienzo de los excipientes, se le puede agregar algún colorante, alguna fragancia, algún aromatizante, incluso acá tienen hasta glitter, que puede hacer atractivo el envase al niño y puede provocar que sea ingerido, ¿sí? Entonces, sí se han reportado episodios de intoxicación a niveles de alcohol intoxicantes en niños, muertes muchas menos, pero sí hospitalizaciones por estas causas. Fíjense, con un pico en marzo, probablemente luego las políticas de información, de salud pública han hablado de, y se insiste mucho en esto, en mantener estos productos alejados de los niños, usar recipientes pequeños, que no tengan algún atractivo para los niños. El punto importante también en esto es que sabemos que muchas destilerías de alcohol en esta contingencia han comenzado a preparar sanitizantes a base de alcohol, ¿sí? No tanto bebidas alcohólicas, sino más sanitizantes. Y ante la escasez de algunos envases, han usado envases que son propios de las bebidas alcohólicas, con todos sus rótulos y demás, pero que definitivamente pueden confundir, no solo a los niños, sino también a los adultos. Incluso se ha visto en envases de plástico similar al agua. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta y a considerar. Más peligrosa aún es la intoxicación intencional de sanitizantes a base de alcohol. Hemos hablado de la proporción de alcohol que tienen estos sanitizantes, hablamos de más del 60%. Fíjense que las bebidas, a las cuales sobre todo los adolescentes están acostumbrados a consumir, tienen una graduación alcohólica mucho más baja, casi de un orden de magnitud menos. Entonces, sí se han reportado también muchos casos de intoxicaciones intencionales bebiendo, y por eso la importancia de siempre conservar envases pequeños estos sanitizantes a base de alcohol. Y esto también cobra importancia y presenta un gran riesgo en prisiones, en hospitalizaciones con enfermos psiquiátricos, en centros de rehabilitación de alcohólicos o de personas que acostumbran al consumo de sustancias, porque sabemos, y esto experimentalmente en los animales lo demostramos, que el hecho que los sanitizantes de mano estén envasados en estos envases que se ven acá,
pueden despertar claves contextuales, los alcohólicos, e inducirlos a que vuelvan a consumir alcohol, que el famoso craving, ¿no? El deseo compulsivo por el consumo de alcohol. Están en abstinencia, pueden estar en aislamiento, pueden estar internados, en rehabilitación. Entonces, esto es un peligro que hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es probablemente lo que realmente como toxicólogos más nos preocupa, la adulteración de estos sanitizantes. Cuando hablamos de adulteración, hablamos de un agregado intencional a la formulación de otro alcohol. No hablamos de las impurezas que se generan durante la fabricación del alcohol, que sí contienen metanol, pueden contener cetaldehído, fenoles, otros alcoholes. Sino que el metanol, dijimos que era el alcohol de cadena más corta, es muchísimo más económico que el etanol. Incluso se da mucho, o se ha dado, por ejemplo, en la época de la ley seca en Estados Unidos, que se lo adicionaba a las bebidas destiladas ilegalmente, o lo que también trae un gran problema es en países musulmanes donde no se expenden bebidas alcohólicas y entonces la fabricación del alcohol y hasta de los sanitizantes de mano puede ser más artesanal, más doméstica. Entonces, fíjense estos números, qué preocupantes. En los últimos meses, y esto es de abril aproximadamente de este año, han muerto más de 700 personas. Un orden de magnitud menos han quedado ciegas y un 0 más, o sea, 7.000 han sido intoxicadas con metanol. El metanol sabemos que es un alcohol que se metaboliza como todos los alcoholes por la alcohol deshidrogenasa, y estos metabolitos son mucho más tóxicos que el compuesto padre. O sea, esta es una vía de bioactivación. Y Nilda nos va a hablar un poquito mucho más de lo que son los efectos a nivel de la salud, pero definitivamente sabemos que todos los alcoholes son depresores del sistema nervioso central, y particularmente el metanol produce ceguera. Esto ha llegado, fíjense, a las revistas Alcohol and Alcoholism, a la comunidad científica como una gran preocupación. FDA, esto es desde el 19 de junio, prohibió sacó de circulación estas marcas, y hoy, esto no se ve acá, pero del 17 de julio, en la página en inglés, también está en español, ya hay 75 productos que han sido sacados de circulación porque contienen metanol. Y cuando contienen metanol tenemos todos los riesgos, la ingestión accidental, la ingestión intencional, tenemos por allí también en el frotado de las manos el ingreso por vía dérmica de un tóxico, verdadero tóxico como es el metanol. 1 mililitro por kilo es la dosis letal. Entonces, se imaginan con qué volumen tan pequeño se producen las muertes, y acá tenemos las pruebas. Y el último aspecto a tratar con la toxicidad de los alcoholes es la bioactivación que mencioné recién. Fíjense, acá tenemos los distintos alcoholes que hemos estado hablando, y la vía de metabolismo es la alcohol deshidrogenasa con consumo del cofactor NAD. Generalmente se forman aldehídos, que son tóxicos, todos los aldehídos son tóxicos, y el producto final generalmente es o dióxido de carbono, generalmente se bioinactiva, pero hay casos, como es el caso del etilenglicol, que se bioactiva. Y particularmente el etanol, ya lo nombramos, el acetaldehído, sabemos que es tóxico y que en realidad está relacionado con muchos de los efectos adversos del etanol. De hecho, el disulfiram y la cianamida son las primeros abordajes terapéuticos que se hicieron en alcohólicos, y el mecanismo de acción es inhibir la enzima aldehído deshidrogenasa, o sea, frenar el metabolismo en este punto, y se acumula acetaldehído. Y esto es muy preocupante en pacientes alcohólicos que están en tratamiento con disulfiram. Cuando consumen uno de estos sanitizantes, pueden llegar a ser episodios psicóticos, porque el disulfiram potencia el efecto tóxico del acetaldehído. Y en el caso del isopropanol, que dijimos que era el otro alcohol que está aprobado por FDA y aconsejado por OMS en los sanitizantes de mano, el isopropanol per se es un depresor, como todos los alcoholes, del sistema nervioso central, pero su metabolito, la acetona,
fíjense aquí en azul, es aún más depresor. Entonces, el isopropanol tiene ciertos riesgos en su uso como sanitizante de manos. Entonces, para resumir esta primera parte, los sanitizantes a base de alcohol tenemos el bueno, que sería el etanol, tenemos el malo, que es el metanol, y tenemos el feo, que es el isopropanol. ¿Sí? Con esta diapositiva nos queda claro el rol de cada uno de estos alcoholes como componente deseado o como adulterante de los sanitizantes de mano a base de alcohol. Ahora, muy brevemente, me voy a mover al mundo que dijimos que de los sanitizantes que son libres de alcohol, que no contienen alcohol en su formulación, que es tan poquito como el 3% del total de sanitizantes, y que en realidad diríamos que el único compuesto que está aprobado por la FDA, pero no tan aconsejado, es el cloruro de benzalcohol, que es un agente surfactante, detergente, catiónico. Fíjense que tiene un átomo de nitrógeno, que tiene sus 4 enlaces, grupos o alquílicos o arílicos, como sustituyentes, y que no resulta tóxico, pero a concentraciones muy bajas. Entonces, podemos pensar en usarlo como antiséptico en los sanitizantes de mano, pero a concentraciones bajísimas. Tiene varias ventajas: no tiene olor, obviamente no es inflamable, no tiene color, persiste luego que se seca, a diferencia del alcohol, que el efecto es de muy corta duración, y su eficacia va aumentando a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada, que tenemos otros componentes de alcohol de amonio cuaternario, a concentraciones más altas, a temperaturas más altas, durante más duración. Y lo más importante, a diferencia de los sanitizantes a base de alcohol, que sí tiene eficacia cuando las manos están sucias. El mecanismo de acción es similar al de los detergentes, tienen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica que disuelve la membrana lipídica y que llega hasta la parte hidrofílica proteica. Entonces destruye, digamos, el microorganismo. Hay otros surfactantes, no me quiero detener demasiado en ellos porque no tienen demasiado uso. Hay de tipo aniónico y hay de tipo no iónico, como los famosos twin o tritón, ¿sí? Pero son bastante citotóxicos, entonces deben ser usados todos a dosis muy bajas. Ahora me voy a mover a este otro gran grupo, que ya podríamos decir que sí tienen un uso como antiséptico, pero más que nada en el ambiente hospitalario, no tanto de uso doméstico. Y en general tenemos los ioduros, que es el yodo en todas sus formas, que está en equilibrio, como periodato, yoduro, yodato, que es el agente viricida. Y para mejorar su solubilidad y su eficacia y su duración, se lo asocia a un polímero, que es un carrier, que es polividin-pirrolidona. Y esto es lo que se llama iodóforos, ¿sí? Se conocen así en el mundo de los antisépticos, de los desinfectantes. Se usan estas concentraciones, tiene un poder viricida bastante importante. La actividad viricida es prolongada, la toxicidad va disminuyendo con el tiempo, y bueno, como un buen halógeno, el yodo tiene muchos efectos a nivel del virus o de la bacteria eventualmente, destruyendo la membrana, evitando la resistencia. Tiene algunos efectos colaterales, y que ya nos va a hablar Nilda. Y hay otro, que es uno que es el que un poquito más se conoce, que es la clorhexidina, que está acá, que si bien su uso se usa más como bactericida más que como viricida, en realidad tiene varios nitrógenos, por lo tanto es catiónico. Entonces si se usa en conjunción con un componente aniónico, puede precipitar y disminuye muchísimo su eficacia. Luego tenemos estos llamados compuestos fenólicos, de los cuales la estrella es el triclosan. Ustedes que están en ambientes hospitalarios seguramente lo conocen mejor. En general se usa en ese ámbito. En el ambiente doméstico se había usado mucho en cosmética. Se prohibió en el 2016, la FDA, en jabones, en shampoos. Sí, porque por
porque su uso prolongado puede provocar resistencia en los gérmenes o resistencia cruzada con antibióticos. Aparte que es un componente que es muy persistente en el ambiente, y se le conoce propiedades adversas a nivel del sistema reproductivo. Se sabe que es un disruptor endocrino. Entonces, tampoco se aconseja tanto por el ambiente hospitalario, a pesar de que sigue estando en la formulación de algunos dentífricos, enjuagues bucales, porque el contacto con la piel y mucosas es muy cortito, al contrario que los jabones o shampoos. Y bueno, definitivamente por su formulación, fíjense, también tiene cloros y tiene grupos fenólicos, y difunde a través de la membrana del virus, interviene con el metabolismo lipídico. Aquí abajo está el link al ANMAT, que también se prohibió acá en Argentina para los productos de higiene personal. Dentro de los oxidantes, lo conocemos, al peróxido de hidrógeno. Es un excelente viricida, tiene algunas contraindicaciones, es inflamable, es muy reactivo, volátil. Se usaba más frecuentemente para la desinfección de heridas. El punto, esta concentración muy bajita, el punto es que produce daño en todo el tejido que lo circunda y también decolora la piel. Entonces, su uso no está muy aconsejado. Y el mecanismo de acción tóxica para el microorganismo es la generación de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, todo esto desencadena una cadena de desbalance redox en el germen que produce finalmente a nivel molecular daño a las proteínas, las desnaturaliza, peroxidación lipídica, mutaciones en el DNA, y destruye el microorganismo. Es bastante irritante, ya Nilda nos va a hablar de varios de los efectos de todas estas sustancias. Y el otro oxidante muy conocido para nosotros es la famosa lavandina, lejía, que es hipoclorito de sodio, lo vemos aquí en la fórmula, que en realidad a pH alcalino, ligeramente alcalino, esta fórmula está favorecida hacia la derecha, o sea, hacia la formación del hipoclorito de sodio, que es menos viricida o microbicida que el hipoclorito, y que en medio ácido, esta reacción se va corriendo hacia la izquierda y se genera el gas cloro, que es bastante tóxico. Entonces, esto hace que se pierda un poquito la eficacia y que aumente la toxicidad. Entonces, en soluciones ácidas, su efecto está potenciado, su efecto tóxico me refiero, y en soluciones cuando se mezcla con componentes sobre todo de amonio cuaternario, que tienen mucho nitrógeno, se forma la cloramina, que es cancerígena, está demostrado. Por eso no se desaconseja su uso conjunto con sustancias surfactantes del tipo catiónicos. Otra cosa es que su actividad se pierde con el paso del tiempo, por eso hay que activarlo cada 24 horas. Y es un conocido irritante. Obviamente, y el mecanismo de acción es una sustancia muy electrofílica, entonces produce particularmente oxidación de proteínas e inhibe enzimas del microorganismo, por eso lo inactiva. Y el último grupo serían los aldehídos. Aquí ya lo nombramos, al formaldehído, el primer metabolito del metanol, hablamos de su toxicidad. Obviamente tiene un alto poder desinfectante, se lo comercializa en solución acuosa como formalina, tiene un olor muy fuerte, y es un llamado agente alquilante, que quiere decir que introduce grupos alquílicos en proteínas, en aminoácidos esenciales del microorganismo, y por eso lo destruye. Al ser un aldehído, es altamente tóxico también para el ser humano, tiene reconocidas propiedades carcinogénicas y mutagénicas, por lo tanto, su uso es restringido y sobre todo en ambientes hospitalarios. El otro aldehído es el glutaraldehído, aquí tenemos la fórmula, también tiene un alto poder viricida, también tiene uso médico, se usa en soluciones muy diluidas. Para ser activo tiene que estar en solución ácida, porque si se alcaliniza por alguna circunstancia, pierde estabilidad, por lo tanto hay que
constantemente asegurarse que esté activo. ¿Qué más? Bueno, es otro de los aldehídos tóxicos. Aquí tenemos el cross-linking con proteínas, con enzimas, que son proteínas, con el DNA, con lípidos, y altamente irritante. Y el orfitaldehído tiene algunas ventajas porque sí es más estable que el glutaraldehído, sobre todo a pH ácidos, que el anterior no presentaba estabilidad o eficacia a ese pH. En el caso del orfitaldehído no tiene olor ni color, pero no, lo que hace es tiñe de gris las mucosas, entonces un efecto como indeseado en el caso que se use en algún tejido, pero cuando, o que entre en contacto, mejor dicho, con la piel, como cuando se usa como desinfectante, hay que lavar muy cuidadosamente las superficies para que no queden teñidas de gris. Bueno, es un uso netamente quirúrgico médico. El mismo mecanismo de acción porque es un aldehído. Bien, entonces como para ir concluyendo, vamos a decir que los alcoholes y los agentes surfactantes, y acá me remito solo al cloruro de benzalconio, se usan como antisépticos en los sanitizantes de mano. En general tienen esta propiedad, disolver en primer lugar la envoltura lipídica, como es el caso de este virus, y finalmente ingresar a la parte hidrofílica del virus, que es la parte proteica, y desnaturalizar las proteínas. O sea que son bastante compatibles con su uso en tejidos vivos. Tienen las desventajas que nombramos, la inflamabilidad, la potencial toxicidad de algunos alcoholes, y la conocida toxicidad del cloruro de benzalconio a dosis un poquito más altas. Todos los otros compuestos que nombramos como desinfectantes tienen una acción mucho más, afectan mucho más componentes de la estructura celular del virus. Sí, definitivamente tienen una velocidad de acción más rápida, son más potentes, son menos biocompatibles, no están aprobados para su uso en humanos, por su alta toxicidad, y tienen poder corrosivo en los objetos y en las superficies en las que se usan. Esta información ustedes la pueden encontrar en todas las agencias nacionales e internacionales. Hay varios reviews, a lo largo de la charla he puesto las citas. Si les interesa me escriben, seguramente podemos poner el mail en el chat para que alguien que esté interesado en profundizar, esto ha sido solo como un pantallazo. Esta es la guía del FDA para los productos a base de alcohol, para usar en manos. Esto es lo de la OMS, una guía de la OMS en relación a la contingencia COVID, y estas son dos trabajos que están en la página web de la Facultad de Ciencias Químicas, que han sido preparadas por profesionales, la directora y especialistas en farmacia hospitalaria, que los pueden bajar libremente de la página web de la facultad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Miri, muchas gracias, excelente la disertación. Yo anoté las dudas que fueron surgiendo en el chat para contestarlas al final de la charla de la doctora Gay, y algunos comentarios también que hicieron algunos participantes para charlarlos al final de la charla. Ahora voy a presentar a la doctora. ¿Está bien? Voy a presentar a la doctora Nilda Gay, que es médica cirujana, especialista en pediatría y en toxicología, magíster en salud pública y drogodependencia de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente jefa del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, exdirectora del curso de formación de especialistas Consejo de Médico de la provincia, exdirectora de posgrado de Toxicología y Ambiente, Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Córdoba, referente provincial de la Red Argentina y Latinoamericana de Toxicología, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental en Argentina,
presidente de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de la provincia de Córdoba, miembro de la Comisión Evaluadora del Proyecto Ministerio de Ciencia y Tecnología, docente invitada del curso de posgrado de Medicina Laboral en la Universidad Católica de Córdoba, docente del Colegio de Farmacéuticos. Le damos la bienvenida a la doctora Nilda Gay. Ahí le pusimos una filmina para que ustedes, los que necesiten certificados de esta charla, envíen el mail ahí con el título solicitud de certificados para obtenerlo. Empezamos, doctora. Doctora. Sí, ¿me pueden poner la diapositiva? Tenés que sacar esta diapositiva para que ella pueda entrar. Ahí está. Ahí está. Bueno, pasamos a la otra, a la segunda. Bueno, agradezco desde la Sociedad de Toxicología y Salud Ambiental la presencia de todos y el acompañamiento y el trabajo que hacemos siempre con la Sociedad de Medicina Legal y del Trabajo. Dentro de los antisépticos, muchos de los que mencionó Miriam, yo me voy a dedicar a la parte clínica y toxicológica, y muchos de ellos son cáusticos, entonces tenemos que acordarnos que viene del latín la palabra cáustico, que significa que quema, y se trata de sustancias que son muy agresivas, que van a destruir tanto los tejidos por contacto y que pueden producir también la muerte en pocas horas y dejar secuelas. Y otros hablan de que también es una sustancia que ingerida puede lesionar la mucosa de la boca, del esófago, del estómago y del duodeno, la que sigue. La que sigue, Susi. Ahí está. Dentro de los ácidos, acá tienen varios, como el clorhídrico, limpia metales, baños, piscinas, sulfhídrico, bisulfito, fluorhídrico, oxálico, el formaldehído y las presentaciones. No nos vamos a detener en cada uno de ellos. Y tenemos dentro de los álcalis, que vamos a parar en 2 o 3 de ellos, los hidróxidos de sodio, los boratos, el amoníaco, los limpiametales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la lesión y la intoxicación o el accidente depende del tipo de agente, de la concentración, del estado físico, de la cantidad. No es lo mismo tomar una cucharada que un trago, como ha pasado, la duración y la ingestión. Sí tenemos que recordar que, por ejemplo, ácidos, tenemos con los pH bien bajos, ¿no es cierto? Y que es grave cuando tenemos la franja en menores de 2, de 3, y álcali cuando tenemos por arriba de 11 o 12. Eso es lo que dice la bibliografía científica. Pasemos. Entonces, los efectos de los materiales corrosivos son irritación, quemaduras, liberación del calor, destrucción del tejido, y continúa hasta que se elimina, ¿no es cierto?, la escala. En primer grado tenemos lesión del epidermis, las primeras capas. En el segundo grado toma el tejido subcutáneo y el dolor es muy intenso y puede tener también ampollas. Y el tercer grado hay lesión profunda de los tejidos y que queda como quemado seco, destruyendo los nervios y los vasos sanguíneos, y en el tercer grado se han visto muchos casos de edema pulmonar. La que sigue. Acá tienen estudios radiológicos. Estos han sido quemaduras por soda cáustica, fíjense en la estrechez. Este es un chiquito a las 48 horas de haber ingresado al hospital. Al principio se veía así y después teníamos lleno de ampollas y lesiones en todo el tracto digestivo. Acá viene la erosión gástrica, como se ven, y acá son otras placas radiográficas. La que sigue. Bueno, uno de los productos que ha llevado a hablar a muchos colegas, inclusive en otra provincia,
y que uno tiene que tenerlo en cuenta, que no es tan común el conocimiento y el saber lo que producen como los cáusticos, como el amoníaco, es los sanitizantes. Por ejemplo, el dióxido de cloro, que se usa como sanitizante, y es la decomposición del clorito de sodio en agua. También se conoce como la sustancia milagrosa, y vienen soluciones al 28%. Estos están publicitados, y desgraciadamente tenemos algunos centros que lo están utilizando, 1 o 2 profesionales, no son todos, en problemas como el cáncer, en problemas como anemia, y ahora se ha dicho que este producto puede curar el COVID. Es el dióxido de cloro, un gas de color amarillo, amarillo rojizo, que se descompone rápidamente en el aire y emite calor. Es un germicida, es un desinfectante y un oxidante potente. La FDA habla que la ingesta de estos preparados de dióxido de cloro, clorito, pueden provocar cuadros digestivos severos, no solamente náuseas, vómitos y diarrea, y depende de la cantidad de gotas que se le den y la cantidad en las tomas. Se han visto casos que lo tomaban 3 veces al día, 3 a 5 gotas, y otros que lo tomaban 2 veces al día. Entonces, de acuerdo a la cantidad, ¿no es cierto?, la lesión va a ser mayor o menor. Pero también producen trastornos hematológicos muy importantes e hipotensión arterial causada por la deshidratación y que puede ser mortal. También methemoglobinemias, ¿no es cierto?, y alteraciones a nivel cardiovascular, que uno, al hacerle un electrocardiograma, ve una prolongación del QT. También insuficiencia hepática y alteraciones renales. Su inhalación a través de nebulizaciones, que también se lo ha propuesto, pueden producir riesgo de broncoespasmo, neumonitis y edema de glotis. La mayoría de las sociedades científicas sobre la CIPSE, el ATA, el CIAT, los CITUB, de toda Argentina e Iberoamérica, han establecido y alertado a la población sobre esta ingesta o inhalación, y que no hay comprobación de que es inocua para la salud, entonces, y que no están indicadas para ningún tipo de tratamiento, no solamente en estos procesos del COVID, sino en otros. Yo después les voy a dar la participación al final, que pregunte y agreguen mis colegas que han tenido casos de esto, para que ilustren con experiencias científicas y asistenciales. La que sigue, por favor. Y acá lo tenemos claro, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, no recomienda los productos a base de dióxido de cloro, clorito de sodio, ya sea por vía oral, por vía parenteral, con sospecho diagnóstico de COVID, porque no hay comprobación científica, pero también ella habla de que tampoco se puede usar en ninguna otra patología. También lo habla la OMS, con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. También ha hecho un llamado a la atención la Dirección de Gestión en Información Técnica de la Administración Nacional, donde dice que por lo expuesto un producto que por sus indicaciones debe ser considerado un medicamento y no ha sido evaluado ni aprobado, porque ellos lo dan como si fuera un medicamento. También el DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud de Perú, se expide sobre lo mismo que dice la OPS. También tenemos la Universidad Complutense de Madrid, científicos de ahí, donde dice que es un desinfectante comercial que en ningún momento se puede ingerir. Y el ANMAT lo prohíbe el uso y la venta del producto de este que se llama milagroso mineral por 100 centímetros y activador, o sea que concluye que tampoco se puede utilizar. Y el Colegio de Farmacéuticos en Córdoba también se ha expedido en el no uso de esto. ¿Vamos? La que sigue.
Susana, la que sigue. El amoníaco, dijimos que es uno de los cáusticos que más se usa, es un cáustico desengrasante, de mucho uso doméstico, tenemos muchos accidentes acá, como muchos de los compañeros que están presentes y veo que están chateando, se utilizan al 5 y al 10%, y esto, recuerden siempre que los álcalis a partir de 11,6 está descrito científicamente a 12 que produce las lesiones. Por eso nosotros en el hospital de niños, por ejemplo, tomamos el pH de toda la ingesta de cáustico, hacemos traer el elemento para ver porque estos son factibles de endoscopia. No, el anterior todavía no lo pases. Se usa en la industria para debido a putrefacción de materias orgánicas por desprendimiento de la destilación de carbón, y a la industria del petróleo y del frío. ¿Qué síntomas produce? Náusea, vómito, gastritis, pero esto de acuerdo a lo ingerido, ¿sí? Y también de la lesión que tengamos en boca o en esófago. Nosotros tuvimos en el hospital un caso parecido a este, en el cual un niño, el endoscopio tuvo que ser el más chico, el flexible y con mucho cuidado, porque al entrar produjo la hemorragia y las lesiones de la zona. Tiene que ser alguien muy experimentado cuando uno haga la endoscopia, y se tiene que hacer siempre entre las 24 y 48 horas. Y hay últimos estudios que dicen mejor en las primeras 12 horas, para evitar las lesiones, nunca después de las, ¿no es cierto?, de los 4 días. Bueno, también podemos ver estrechez y estenosis y fibrosis de acuerdo, ¿no es cierto?, y cicatrices de acuerdo al tiempo de evolución. Podemos pasar la otra. Bueno, el efecto tóxico, el amoníaco con el agua que está en las mucosas forma el hidróxido de amonio. El amoníaco reacciona con la humedad, o sea, con las mucosas. Es responsable de la lesión cáustica. Y la gravedad depende, como dijimos, de la concentración y del tiempo que estuvo en contacto, ¿sí? Y también, como hemos visto, la que sigue, de que no se le haga lavado gástrico. Muchas veces no nos fijamos en la etiqueta de los productos y esto lleva a un problema mayor. Si yo lo inhalo, ¿no es cierto?, puede pasar por la nasofaringe, tráquea, llega y produce lesiones importantes, es muy irritante del aparato respiratorio y da origen a neumonitis y edema pulmonar. Y si esto se mezcla con la lejía, produce un compuesto que es la cloramina, que es muy tóxico y también puede producir neumonitis. El amoníaco se absorbe por vía pulmonar, rápidamente va a la circulación, es convertido en urea y sin transformación en el pH. Se excreta por orina, por sudor y aire. La dosis que se considera letal de una solución al 25% entre 5 y 10. Pero esto lo hemos visto en los chicos, cualquier cantidad es tóxica. Y si yo tengo una dosis de 50, ya tengo irritación de ojo. Es así que si yo llego a tener una dosis ppm en ambiente de 700, no solamente hay irritación, que va a llegar al comienzo del edema agudo del pulmón y al laringoespasmo. La que sigue. Bueno, ¿qué otra cosa nos produce? Por ejemplo, es fuertemente irritativo en los ojos, ¿sí? Muy irritativo y mucho dolor, mucha conjuntivitis, mucha hiperemia, fotofobia, pérdida de los reflejos pupilares, edema palpebral y lesiones. Es el que vio que mis amigos y mis compañeros toxicólogos tienen que haber esto, lo han visto la mayoría. El que vio alguna vez, ¿no es cierto?, el del lugar, en la parte ocular, la caída de una soda cáustica y un álcali o un amoníaco, no se lo olvida más. Porque uno va viendo cómo hace las bridas, cómo cava en profundidad, y eso no lo solucionamos. Lo único que hacemos es calmarle el dolor con un anestésico y llamar urgente al oftalmólogo, porque muchos han perdido la visión. Daña el iris, cataratas,
quemaduras oculares y glaucoma. Por favor, entonces nosotros no podemos intervenir en esto, ¿no es cierto?, salvo lavarlo, que ya vamos a ver profundamente, pero lo tiene que ver un oftalmólogo. Y si llegó a la piel, tenemos vesículas, eritemas, eczemas, como se ven acá, ¿sí? Y en la parte respiratoria, vamos aparte de tener esa irritación permanente por los gases esos desprendidos, ¿no es cierto? Aparte de irritar el ojo, vamos a ver que en las fosas nasales, fíjense, hay un aumento de toda la mucosa que va a impedir la ventilación normal con laringitis y la glotis y alteraciones faríngeas. También puede dar neumonitis y lesiones importantes en la parte pulmonar que puede llevar a la fibrosis intersticial pulmonar. Entonces pensarlo, porque muchas veces no pensamos cuando están en la parte ocupacional que no quieren usar o muchos no usan los protectores, que esto es factible y es factible a pequeñas dosis durante mucho tiempo. La que sigue. Muy bien. El peróxido de hidrógeno, como mencionó Miriam, o agua oxigenada, produce daño y se puede usar como cosmético en la parte industrial y en la medicina. Al 1% irrita la piel, ¿sí? Y las mucosas, pero al 3% es cáustico. Más del 3% es cáustico. Y ustedes dirán, pero esto, ¿es factible que suceda? Sí, lo tenemos a diario en los chicos, y lo sabemos casi todos los pediatras, los toxicólogos, porque a veces se dejan en lugares que no corresponden. Y un trago del peróxido de hidrógeno es importante. Y desgraciadamente es mucho más importante si no tiene la etiqueta y está guardado en otro envase, y yo no sé qué es cáustico, porque hemos tenido la oportunidad de atender un paciente con peróxido de hidrógeno que se le había hecho lavado gástrico, y tuvimos lesiones muy importantes, inclusive sangrado cuando después, porque no se debe hacer estas medidas, ¿sí? Entonces, náuseas, vómitos, gastritis, la parte gastrointestinal, inclusive perforación y embolia en la vena porta. A nivel cardiovascular puede producir alteraciones electrográficas, embolia e infarto y shock. Y neurológico también produce, como edema, infarto, convulsiones. Entonces siempre tener en cuenta eso, porque a veces se nos pasa y los accidentes son en el momento. Si el paciente no tuvo ningún prodromo de enfermedad, preguntar qué tomó, qué inhaló, o qué hay en la casa y dónde fue el accidente, para poder guiarnos a los médicos. Los respiratorios, edema pulmonar, neumonía, apnea, dermatológico, vitiligo, gangrena, y oftalmológico, irritación y úlcera córnea. La que sigue. La que sigue, Susi. Ahí está. El amonio cuaternario, por favor, el benzalconio y el cloruro de decualinio, produce náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En bajas concentraciones, a veces nosotros tenemos que administrar líquido y protectores de la mucosa. Y en grandes cantidades es cáustico. Parálisis de los músculos respiratorios, coma, convulsiones y hemólisis. No se pueden usar en las cabinas sanitizantes. Entonces, y no se puede hacer lavado gástrico y carbón activado. Sí está aprobado para los lugares inanimados, inertes. Nosotros tenemos el orgullo de decir que en Córdoba salió hace 3 días la ordenanza donde se estuvo trabajando para prohibir el uso de las cabinas sanitizantes con todo este tipo de productos. Como todos los antes mencionados. No tenemos por qué rociar a las personas. Y el formaldehído, que es un desinfectante más lento que el glutaraldehído, tenemos que saber que es mutagénico y carcinogénico. El uso en la industria, a la exposición esta, provoca irritación de los ojos, irritación de las vías respiratorias, cefalea e irritación de la piel. Entonces, según la clasificación de la IARC, es un cancerígeno humano y es un disruptor endocrino.
Entonces, así como no podemos tener cuidado en la industria y no podemos rociar a las personas, tampoco se pueden hacer los famosos planchados o alisados a las personas, porque ya se ha visto que hay un incremento de su acción y un incremento de la lesión en todos aquellos que tienen problemas respiratorios o asmáticos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Le vamos a echar la culpa nosotros a la patología alérgica de base cuando estamos introduciendo un tóxico al organismo? Vamos con la que sigue. La que sigue, Susi. El glutaldehído, como verán, es un irritante de la piel, de los ojos y de la vía respiratoria. Todo lo demás ya habló Miriam. Se debe restringir su utilización. La aplicación de buenas prácticas en la manipulación es fundamental, ¿sí? Y la yodopovidona, que es el pervinos, el principal uso de la solución de yodo es la limpieza de la piel. Se emplea mejor en formas de tintura, pues el vehículo alcohólico facilita que se difunda y se penetre correctamente. La solución al 2% de yoduro de potasio son apropiadas para el lavado de la herida y escoriaciones, y al 0,1 como irrigaciones. Pero ojo con esto, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un caso también en el hospital donde se hacían lavados para secar los hongos de los pies, y esta señora lo usó más concentrado, porque decía que así se le iban a curar más rápido las micosis. Y lo que la dejó la palangana, y el niño, como lo vio de color, creyó que era una bebida y lo tomó. Y tuvimos una lesión muy importante. Entonces, ojo con esto, que puede producir lesión importante en piel y mucosa. En caso frecuente, también puede haber sensibilidad al yodo y reaccionar como una erupción. Pasemos. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos? No producir el vómito con todos estos elementos, no el lavado gástrico. Algunos usan diluido el agua con leche o líquidos albuminosos. Siempre la endoscopía en las primeras 24 y 48 horas. Los últimos libros hablan de 12 horas. Ventilación, oxígeno. Y si es por inhalación, lo primero, el aire fresco, sacarlo. Oxígeno y controlar la función respiratoria. La radiografía de tórax para ver que no haya hecho el edema del pulmón. Si a esto, a la neumonitis y a la cuestión de pulmonar, se agrega espasmo, se agrega sibilancia, entonces sí le agregamos broncodilatadores, ¿sí? Si no, no. Y antibióticos también cuando lo requiera. Y si hace falta, y no respire el paciente, le hace un edema glótico, tengo que hacer una traqueotomía. Y el ocular, lavado inmediato con agua templada, solución fisiológica de 20 a 30, llegando hasta el fondo de saco peperal mientras llega el oftalmólogo. Y si persiste dolor, fotofobia, se hace 15 minutos más. Y el cutáneo, lavamos todo. Sacamos la ropa, lavamos todo, salvo que esté quemado y esté la ropa pegada, porque entonces la tenemos que cortar para no producir mayor daño. Y el jabón que usamos, jabón neutro. La que sigue, Susana. La que sigue, ahí está. Por contacto con los ojos, los dijimos. Después, no, acá está equivocado, sí, la ropa lo equivocamos. Quitar la ropa y los zapatos. Aclarar la piel o duchar completo con abundante agua fría y jabón neutro. Y lo que dije, si tiene pegado en la piel hay que recortarlo y nunca arrancarlo para no producir mayor daño. Solicitar atención médica enseguida y por inhalación estar preparado para hacer la asistencia médica. Pasemos. Estos son la vestimenta que prácticamente muchos no usan y tendrían que hacer. Este es un tipo, que son los mamelucos 3M, este es el otro. Después tenemos barbijos, guantes, gafas, como para tener medidas de seguridad. Muchas de las, donde uno trabaja en las RT y todo, vemos a diario intoxicaciones, no solamente por eso, sino por metal y hidrocarburo, porque no usan los materiales de protección adecuados. Pasemos.
La que sigue, Susi. Bueno, acá está un poco la bibliografía. Hay más. La última, bueno, estas dos personas fueron compañeros grandes de mi vida, el doctor Broca y Marta Mesano, mi maestra. Bueno, gracias a todos. Bueno, doctora, muchas gracias. Excelente charla. Como siempre. Yo estuve notando algunas dudas que se fueron planteando a lo largo de las charlas. Voy a nombrar a los participantes que hicieron las preguntas, y no sé si quieren activar sus micrófonos y hacerlas directamente. Para la doctora Virgolini, Adriana Serkis hizo una pregunta acerca de una formulación de tipo 1 de hidroalcohol, no sé si quiere hacerla rápidamente. Sí, no, en realidad, digamos, era una consulta si es correcto ponerle la denominación hidroalcohol a la formulación 1 de la OMS, que en realidad es previa al coronavirus, ¿no? O sea, pero ellos la recomiendan. Sí, hidroalcohol se refiere a que tiene un porcentaje de agua, que es lo que hablamos en la formulación. Yo entiendo que desde el punto de vista químico está correcto, no sé si farmacéutico en cuanto a formulaciones, no sé si hay alguien por allí que me pueda corregir, pero definitivamente está describiendo la composición. Y sí, como bien decís, es desde el año 2010 que existe la formulación 1 y 1A y 2A, y después tienen una 1B y 2B que son más recientes, están también en los documentos. Sí, sí, digamos, nosotros estábamos usando la 1B, digamos, y bueno, y teníamos autorización del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro para poder hacer ese tipo de formulaciones, igual que el alcohol en gel y toda la normativa que tiene que ver con análisis del alcohol inicial con el que hacemos. Pero bueno, muchísimas gracias, muy buenas las dos presentaciones. Muchas gracias. La Luquian, María Laura, también hizo una pregunta para la doctora Virgolini. No sé si quiere activar el audio. Hola, sí. Lo que yo quería preguntar, he escuchado que algunos alcoholes traen amargantes. Si eso es cierto y si trae alguna complicación en su uso. Activa el micrófono, Miri, no se te escucha. Sí, que me lo desactivó. Bien, sí, he leído que hay, no es aconsejable agregar ni siquiera amargantes, porque el amargante, ¿cuál sería la función? Que si se bebe, o sea, o digamos disuadir al consumo en niños, pero puede traer algún tipo de otra complicación, pueden ser, generalmente son sustancias alergénicas, se usa un derivado de las cetonas, pero como bien decíamos recién, la formulación que recomienda la OMS solamente tiene glicerol y peróxido de hidrógeno en esas composiciones. Entonces, ni colorantes, ni amargantes, ni aromatizantes, a veces también se agregan ácidos cítricos, o como dije recién, glitter, algún tipo para hacerlo más atractivo, pero no se recomienda. Porque la relación costo-beneficio realmente no es conveniente, justamente porque provocan alergia por su uso continuado en las manos, alguna dermatitis. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Mirta Borras había hecho un comentario, no sé si quiere activar el micrófono, también cuando estaba hablando la doctora Virgolini. Sí, yo hice un comentario porque nosotros que tenemos sala de internación de toxicología, como normalmente tenemos internados pacientes por intoxicaciones alcohólicas importantes, con delirio y demás, tuvimos que sacar los dispensers que teníamos con alcohol en gel, porque era imposible tenerlos en la sala con este tipo de pacientes. Desgraciadamente, este tipo de cosas a veces uno no piensa que puede llegar a ser posible, pero también es muy factible que estos mismos pacientes en sus domicilios hagan exactamente lo mismo. Entonces es preferible a veces estar
acompañados por algún familiar y decirles hasta la no existencia de perfumes. Sí, anda a buscarte el agua, o lo que tomes ahora acá, trae a bebida. Por favor, silencien el micrófono. Les voy a pedir, por favor, que silencien el micrófono, así se puede escuchar bien la respuesta que están dando los disertantes y las participantes. Gracias, doctora. No la escuchamos, doctora, tiene el micrófono desactivado. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Y muchas veces le decimos a los familiares de los pacientes que por favor traten de no tener ni siquiera los enjuagues bucales en las casas, porque muchos tienen una cantidad importantísima de alcoholes etílicos, ¿sí? Y que es increíble, pero que bueno, es el recurso que tienen. Imagínense que pueden llegar a tomar nafta, cualquier otra cosa. Y este comentario yo lo hacía porque a veces nos parece mentira que estas cosas pueden llegar a pasar. Y con los chicos, bueno, es lo que nos pasa, tanto Nila como yo, que somos pediatras, además de toxicólogas, la cantidad de chicos intoxicados con este tipo de cosas. Cuando recién empecé con la medicina, no me olvido de la cantidad de chicos intoxicados por los paños de alcohol en la panza, que eran exclusivamente para curar el empacho, como decían las abuelas, o para los cólicos, y que la verdad los chicos se calmaban nada más que porque los sedábamos emborrachándolos. Y bueno, toda la cantidad de elementos que podemos llegar a darle a los chicos para calmarlos y que tiene una cantidad importante de alcohol, es importante tenerlo presente para cuando uno hace las indicaciones y donde los tenemos guardados además, ¿sí? Muchas gracias, felicitaciones por la disertación, fueron excelentes las dos. Bueno, muchas gracias, doctora. Y la última consulta que hicieron para la doctora Virgolini, Cristian Mosca, no sé si ya se pudo conectar. ¿No? Bueno, ahí está. Bien. La pregunta mía era más bien hay una empresa en Córdoba que está promocionando usar el clovernio, que es un amonio cuaternario, para la refrigeración de las turbinas para odontología. Yo mismo se lo mandé a la doctora Haidt, se le mandé la propaganda, justamente creo que ayer o antes de ayer. Y es un amonio cuaternario. Yo ahí vi una diapositiva que usted decía que el amonio cuaternario en baja concentración no es tóxico. Yo lo tomaría con pinza eso, que no es tóxico, porque si lo usan de esa forma el clovernio para la refrigeración de la turbina, va a la boca del paciente, el paciente parte y lo ingiere. Es decir, ¿cuál es el tema con el amonio cuaternario? Tomar amonio cuaternario es muy general. Para mí cualquier generación, sea la primera, la segunda, la quinta generación, cualquier variante, aunque sea baja toxicidad, no puede ser ingerido, bajo ningún punto de vista. Perdón, Cristian. Miriam, si me deja decir, una cosa es cuando uno usa el amonio cuaternario en lugares o en quirófano o en producto animado, y otro es cuando uno está cerca de la persona. O sea, es imposible, tanto el rociado como el uso por la turbina. Precisamente lo que me han mandado, Cristian, vamos a sacar un informe, ya que se hizo una ordenanza con las cabinas, yo se lo mandé a un concejal de la municipalidad para prohibir la venta de esto y el uso, también como hicimos la prohibición de las cabinas. Lo que pasa es que en estos momentos están saliendo un montón de cosas a venderse por la necesidad del COVID, y nadie se pone a ver si realmente son tóxicos o no, e inclusive hacen la desinfección en los hospitales sin usar los mamelucos y los productos y las máscaras para evitar problemas. Entonces, nosotros somos los encargados de aclarar esto. No sé, Miri, si querés decir otra cosa. Sí, yo lo que quería aclarar que definitivamente estaba hablando que era poco tóxico cuando se usaba como sanitizante de manos, que está aprobado por la FDA para ese uso y en dosis muy bajas. Definitivamente la ingestión está fuera de toda discusión,
Y lo que menciona Nilda, definitivamente la aspersión por piel en grandes superficies menos aún. La FDA lo ha aprobado, es ese 3% de sanitizantes que no son a base de alcohol, pero en estas condiciones de la contingencia COVID no se recomienda porque no tiene tan alto poder viricida como sí tienen los derivados del alcohol. Así que me parece excelente que Nilda de nuevo tome la iniciativa para que estas cosas no sigan circulando y no se haga el uso indebido, que ese es el problema. Excelente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. También, Cristian, usted tenía una duda para la doctora Gay, que hizo un comentario. El único comentario que hice fue, doctora Gay, cuando habló del dióxido de cloro, que en muchos países se está observando el hecho de que están poniendo como tratamiento, que el artículo 37 del Código de Helsinki, la Declaración de Helsinki, permite a la medicina tomar esos tipos de tratamientos porque el desborde de la sanidad hace que, bueno, como no tenemos remedio, probemos esto y veamos qué resultados tenemos. Y se agarran del artículo 37 de la Declaración de Helsinki. Sí, pero, a ver, por eso están interviniendo acá todos los comités de bioética de la provincia y del Ministerio de Salud. Por eso cada cosa que se va a hacer una ordenanza, nosotros lo trabajamos también con la Comisión de Bioética y con las academias de medicina. Hemos estado con las cabinas sanitizantes, salimos trabajando con el doctor Roberto Chuy de la Academia de Medicina y se logró la aprobación del 90%, más del 90%, o sea, el 100% de los concejales. Pero todo eso lo hacemos revisar con los comités de bioética. Lo que pasa que son tantas las cosas que están pasando y que se están ofreciendo y que se ofrecen ya cuando están listas, se venden sin siquiera preguntar si sirven o no, que está excediendo a muchos el control. Por eso ahora se está pidiendo un control estricto y se están haciendo ordenanzas, porque de un lugar que se prohíbe, vemos en otro lado que se hacen que se fumiguen, por ejemplo, y hagan cabina de las ambulancias. Y dijimos que no. En lugar hemos dicho que tampoco la luz ultravioleta se puede usar, y los radio UV, y lo sacamos con toda la sociedad de gente, y hay gente que la regala. O sea, no la vende, la regala. Entonces, bueno, por ahí la gente la prueba, Cristian, es así. No bueno, sé, muchas gracias. Tengo otro participante del módulo, Javier Fernández, para la doctora Gay, hizo una pregunta, si quiere activar el micrófono. Doctora, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho. Bueno, ante todo, obviamente, muy agradecido por esta presentación. Mi consulta es con respecto a las denuncias. Al comienzo, yo soy parte de un comité y pusimos, ¿no? Advertimos a la gente, primero a algunos políticos aquí en la provincia de Mendoza, sobre el uso de las cabinas sanitizantes y también la gran cantidad de productos adulterados que se están vendiendo. Y nos preocupan muchísimo, porque por ahí hacemos denuncias, sí, por un lado aconsejamos a la gente, pero vemos que hay políticos que están recomendando ciertas cosas, como por ejemplo el MMS, ¿no? O algunos médicos, inclusive científicos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder denunciar estas cosas y poder proteger a la gente? Porque hay cosas que se están yendo de control. Lamento este alarmismo, pero es una realidad. Hay muchísimas cosas y no nos prestan atención, nos dejan a un lado. Javier, yo después le voy a dar también la palabra a Sergio, que ha trabajado mucho en esto, Saraco. A ver, cuando empezamos nosotros a trabajar y estudiar, y con todas las sociedades, el CIRSA, el ATA, y todas las sociedades científicas de Chile, de Uruguay, nos imbuimos de la bibliografía y de la parte científica, pero acá tuvimos que devolver, tanto en la provincia, en los COE, como en la municipalidad, porque fueron a regalar las cabinas. Entonces, con sustrato científico, tuvimos que entregarle a las autoridades, pero hasta que no salió la ordenanza, ustedes tienen que ser escuchados. Nosotros acá tenemos una relación
muy buena, tanto con la provincia como la municipalidad, y el ministro de Salud aceptó todas las cosas que decían las sociedades científicas y dijo, no van a existir las cabinas. En la municipalidad trabajamos, llevamos el proyecto, le presentamos como que ellos hicieran el proyecto, el doctor el Piloni, y que lo íbamos a apoyar científicamente. Y ahora salió la ordenanza. Yo creo que si no se hace una ordenanza, si no se hace un comité que pueda controlar, seguir y llegar a las cabezas y a la autoridad, bueno, es muy difícil. Por suerte es un trabajo de hormiga, pero se puede hacer y lo puede lograr, doctor. Sergio, si vos querés aportar, que había muchas cosas. El doctor tiene también unas dudas, así que si puede activar el micrófono, aprovechamos y consulta las dudas. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Excelente las presentaciones, la doctora Virgolini y Nilda, por supuesto, como siempre. Gracias. A ver, si esto es la lucha diaria. Tanto primero estuvimos con las cabinas sanitizantes, que bueno, empezamos con esto desde la Asociación Toxicológica Argentina, se sumó CIPSA, que le dio la difusión a nivel de Latinoamérica, y como bien decías, de todos los centros de Latinoamérica, Chile, Uruguay y España mismo. Y después aparecieron, producto de las acciones y conferencias que se armaron, todos los dictámenes de la OPS, que eso fue bueno para servirlo. De todos modos, a veces tenemos que usar distintas estrategias a través de difusión por las redes, tratar de ver que interese al periodismo, que puedan salir algunas publicaciones, que eso permitió en los lugares que lo estaban llevando adelante generar esta conciencia de que era una acción dañina. Por eso muchos municipios que lo estaban usando lo dejaron de hacer. Un par de ellos pidieron consulta al Centro de Toxicología, en donde nos expedimos respecto a la no recomendación de este tipo de elementos, pero pese a ello, escuchaba ayer que un municipio lo había puesto para proteger el ingreso a su lugar, así que esto es algo diario. Y hoy estamos también con el bendito dióxido de cloro, que yo ahí había comentado. Tenemos un paciente internado en terapia intensiva de nuestro hospital central, que ingresó por una sospecha de COVID, por un cuadro respiratorio importante, agudo. Cuando lo investigan y descartan que no tenía todo hisopado negativo, estudio negativo, y la fibroscopía, la broncofibro, sale del interrogatorio que estaba tratado con dióxido de cloro, con un daño importante por vía de nebulizaciones, así que el paciente está con un compromiso respiratorio grave, con cuidados de pronación, asistencia respiratoria y también con toque hepático, que le habíamos indicado la N-acetilcisteína, y estamos atentos a ello. Y hemos tenido 2 o 3 consultas también por guardias de pacientes tratados por distintas patologías por vía oral. Todas las consultas con fenómenos de gastroesofagitis severas, que lo llevaban a la intolerancia alimentaria, y diarreas también copiosas y crónicas. Uno de estos se lo había indicado un médico ginecólogo, por un trastorno menstrual o algo así, estaba indicado por un médico ginecólogo el dióxido de cloro. O sea, uno todos los días se sorprende, que es importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, esto también tratamos de difundir y llegar a la comunidad a través de la prensa y tener elementos, pero bueno, esto es a diario, y las consultas que siempre vienen y nos dicen, pero ¿por qué no lo investigan? Porque para algo debe servir. Y bueno, ningún comité de bioética autorizaría hacer un estudio de investigación suministrando dióxido de cloro por vía oral. No tiene sustento. Y lo otro, la pregunta que tenía para Miriam, he tenido consultas de estos ultra super fanáticos usadores de alcohol en gel, que se lo ponen cada 3 minutos, que todos los que lo usaban tenían este gusto amargo en la boca, que yo pienso que puede ser a lo mejor que el que se los proveía fuera isopropílico, y eso pudiera dar este amargor, porque todos notaron y empezaban a comentar, y se pasaban la lengua por la piel y tenían
al paladar, y le queda este gusto así amargo, metálico en la boca. No sé si es eso o tu opinión. No creo que sea el isopropanol, porque en realidad el metabolito, la acetona, tiene sabemos, un sabor más bien dulce, ¿no? Dulzón, los famosos cuerpos cetónicos y demás. Exacto. Seguramente tiene agregado un Victerin, es amargante sería, para justamente disuadir la ingesta por vía oral. Y bueno, justamente ese es el problema también, que recién no lo dije, de los amargantes, que después te queda ese gusto, ese olor en las manos, y que contamina todo con ese olor, los alimentos y demás. Entonces, por eso también se contraindica el agregado de amargantes. Mi percepción sería que tiene agregado un excipiente que es un amargante, que son estas butilcetonas. El proveedor seguramente le agregaría esto, pero notaban todos y empezaron a comentar, che, ¿sabes? Me estaré enfermo, todos tenían este gusto, y que se pasaban la lengua por la piel y tenía la presencia de esto. Así que bueno, yo creo que es interesante para alertar y controlarlo y ver cuál es el productor, y voy a tratar de identificar a quién se lo compraban, a ver si lo están haciendo para recomendarle que lo deje de hacer. Claro, ahí mencionaban recién también, que veo ahí en el chat, que puede ser que el alcohol del cual parten no tenga la pureza recomendada por las farmacopeas. La madera. Puede ser alguna impureza que contenga el alcohol. Bien. Sí, acá lo que se estaba usando, que habían muchas bodegas colaborado a hacer alcohol etílico, pero está saliendo con autorización del INB y control del INAL, que hay una sede local, pero salen con la certificación de INB, que esto garantiza que tiene etanol sin otro agregado. Etanol sin otro, bien. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. La Mani Loana, ¿puede ser que haya hecho una consulta a la doctora Gay? Si quiere habilitar el micrófono. Si está por ahí. Dice acá un mensaje respecto a lo que estaban hablando, que lo del amargo del alcohol puede ser debido a que no tiene habilitación vitivinílica. Bueno, muy bien los aportes. ¿Qué preguntan? ¿Qué otra pregunta hay? Después, Silvia Vidaurre también hizo una consulta en el chat, si quiere activar el micrófono. ¿No está? Virginia Abediquian. Ricardo José Díaz también hizo una consulta a la doctora Gay. Ah, no tiene micrófono. ¿Querés escribirlo? Hola. Hola, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy de Jujuy, instrumentadora quirúrgica. Muy buenas las charlas. Lo que nosotros queríamos consultar es sobre el uso del iodopovidona con el agua oxigenada. Por muchos años, generalmente los cirujanos o traumatólogos nos piden realizar la mezcla de el agua oxigenada con el iodopovidona. No podemos erradicar esta solución. ¿Qué me pueden decir, por favor, para fundamentar bien? Nosotros decimos, bueno, el agua oxigenada produce una lesión en mucosa, pero por más que le demos este fundamento, nos siguen pidiendo esta mezcla. Muchas gracias. Doctora. ¿Para quién es? Es lo que consultó la Para participante. mí, bueno, yo contesto después que diga Miriam la cuestión de la suma de factores. A mí me parece, yo no he visto usar eso en Córdoba, mezclar los dos productos. Cuando uno suma efectos son también mucho más tóxicos y más agresivos. No sé cuál es el fundamento que ellos ven en usar iodopovidona y el peróxido de hidrógeno juntos. Yo no lo he visto usar. No sé vos, Miri, el usar dos productos así, si se justifica o no.
No, definitivamente potencian la toxicidad y no creo que aumente la eficacia. Definitivamente, creo que tiene muchos efectos adversos justamente sobre las mucosas y sobre, digamos, todos la cadena de radicales libres que genera el peróxido per se, que es potenciado por un halógeno como el yodo, que es sumamente electrofílico, así que no me parece, desde el punto de vista químico, yo no lo veo realmente que tenga en la relación riesgo-beneficio que sea aplicable. Ahí aprovechó y escribió Mirta Borras también, y es lo que puede producir la suma de los dos que son cáusticos, pueden producir lesiones importantes como necrosis. Así que gracias por participar, Mirta, también. Y lo que quiero decir de los rayos UV que estaban diciendo acá, nosotros también los prohibimos, las lámparas, inclusive en la Constitución, que vinieron a venderlo en Córdoba, las lámparas UV eran de tubo fluorescente, envueltos con aluminio, ni siquiera tenían el control ni la calidad de la lámpara UV. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Nosotros sabemos que la lámpara UV tiene la emisión de la luz tiene una dirección vertical y deja espacios sombras al costado. Y si yo aplico eso, inclusive no en las personas, sino en las ambulancias, yo tengo que esperar 2 horas por lo menos para que pueda entrar otra persona. Entonces, en esta pandemia nosotros no podemos parar la ambulancia 2 horas y ya todas las sociedades científicas nos expedimos que no puede ser ni el ozono, ni la UV, ni las aguas electronizantes, ni ninguno de los otros productos, tanto para los seres humanos como uno, si lo va a usar en elementos inertes, tiene que ver el tiempo también. Y tiene que hacerlo, esa desinfección, quirófano, hospital, qué sé yo, con el mameluco. Pero no se pueden usar estos antisépticos y desinfectantes, por eso usamos en todos lados la lavandina. Hola Inés, no sé si ahora me escuchan. Sí, ahí está, ahí lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo, desde Quilmes les hablo. Mi aporte iba más que una pregunta o una experiencia propia con el tema de la iodopovidona. De hecho, soy director técnico farmacéutico en un laboratorio que hacemos antisépticos y desinfectantes. Prácticamente todos los que nombraron ahí los hacemos para uso hospitalario fundamentalmente. Prácticamente no tenemos productos en el mercado farmacéutico, pero sí cubrimos bastante el mercado hospitalario. 2 cosas. No pensaba comentar esto, pero justo la persona que entró antes que yo hizo ese comentario de mezclar agua oxigenada y iodopovidona, y desde todo punto de vista de tratamiento farmacológico es una barbaridad. No sé qué médico ha emitido esa receta o esa instrucción de trabajo, pero yo les recomiendo que cuando van a usar un producto, primero usen una especialidad medicinal autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente y vean el prospecto y las indicaciones de uso y las sigan. Y no inventen cosas que terminan perjudicando la salud de los pacientes. Eso en primera instancia. Con lo cual desaconsejo cualquier mezcla, de cualquier tipo que sea. Porque las mezclas generalmente producen intoxicaciones que luego son muy difíciles de encontrar las razones o de desactivar la toxicidad que se generó. Y como aporte les quería comentar una experiencia particular sobre lo cual yo presenté en Farmacovigilancia de ANMAT un informe con el cual Farmacovigilancia hizo una devolución de un informe, pero que no lo hizo público, sobre las quemaduras que se han originado desde, podría decir, pasados los años 90 hasta ahora, con iodopovidona en
en los centros quirúrgicos, más precisamente en las operaciones, en la cirugía. Lo llamativo era que las quemaduras no eran en la zona del campo quirúrgico, sino eran en zonas distales. Y cuando empecé a investigar los reclamos, porque se nos reclamaba como que el producto nuestro producía esas quemaduras, empecé a ver que había un factor común que era el uso de electrobisturí. Y el problema estaba en que el producto no se usaba correctamente, esto es, no se usaba solo en el campo quirúrgico y delimitando el campo quirúrgico para que el producto no fuese a cualquier otra zona, sino que se chorreaba por cualquier lado, y ese producto chorreado y líquido, cuando se activaba el electrobisturí, generaba una electrólisis que liberaba yodo metálico, yodo volátil, yodo gaseoso, que provocaba unas terribles quemaduras en las personas. De hecho, hace poco me entero que en Mendoza hubo un fallo para una paciente que sufrió graves quemaduras a raíz de eso. Así que, bueno, a veces los problemas no están solo en cómo se manejan los antisépticos y desinfectantes a nivel público, sino también cómo se manejan en las instituciones y qué tanto se conoce de esto y se aplica el uso adecuado, que eso me pareció espectacular al principio de su transparencia, doctora, cuando dijo el uso adecuado es lo que debe hacerse de los antisépticos y desinfectantes. Así que les agradezco muchísimo lo dicho y sin duda, a pesar de que en el laboratorio en el que trabajo se hacen estos productos y, por ejemplo, vengo desde el inicio de la pandemia siendo consultado por todos los que han querido hacer cabinas con cloruro de benzalcorio y demás, que lo hacemos como especialidad medicinal aprobada por ANMAT, lo desaconsejé absolutamente a todo el mundo que me consultó porque creo que es una barbaridad. La desinfección se hace sobre superficies inertes. La antisepsia se hace sobre las personas y cada uno de esos procedimientos tiene formas, concentraciones y tiempos en los que debe hacerse. Y es absolutamente necesario que los profesionales de salud sepan eso y lo sepan también decir a la gente para que no haga mal uso de los productos. Así que les agradezco muchísimo la forma en que han dicho todo esto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el aporte. Acá preguntan, doctora y Miri, las dos, el tema de la utilización de UV ozono en ambientes, siempre y cuando no se encuentra el personal, y esperando 8 horas para el ingreso nuevamente del personal, si eso será posible. A ver, no hay nada que certifique que el ozono, lo UV y los otros productos desinfectantes y antisépticos puedan, salvo la lavandina y los otros, producir la muerte del virus y mejorar la salud. Entonces, por eso de la sociedad científica hicimos el documento que no deben usarse eso. Ahora, si usted lo quiere poner en el lugar, yo no sé si a mí me asegura, porque la persona que va a hacer eso tiene que estar con todos los cuidados, y no está comprobado que eso vaya a cambiar la evolución o vaya a prevenir lo del COVID. Lo mismo cuando ponían ozono en las cabinas. ¿Cuánto lo hacían? Segundos. Y para poder producir la muerte de ese virus tiene que estar como 20 o 30 minutos y pasan por la cabina 10 segundos. Entonces, si tiene ese COVID, lo pasa al que sigue. Entonces, lo que está comprobado científicamente, la lavandina y el alcohol, todo lo demás, no hay comprobación científica. Entonces, bueno, uno cuando lo quiere usar, lo usa, pero a ver, nos tenemos que basar en lo que dicen la gente que ha buscado y ha estudiado. Eso es la... Permiso para hablar. Utilizan para desinfectar la ropa del hospital. ¿Puedo hablar? ¿Quién es? ¿Sí? Sí, Fernando. Sí, bueno. Mira, Anilda, nosotros con mi esposa hemos hecho estudios con las lámparas UV y hemos tratado distinta intensidad de UV. Por supuesto que no tiene que estar las personas presentes, que tiene limitaciones el sistema, pero hemos utilizado 4 bacterias y un hongo, utilizando en concentraciones de 10 a la quinta,
y a distintas distancias y en distintos tiempos, observando el 100% de control, de eliminación total. Lo que hacíamos es poner la placa de cultivo y tapar la mitad y poderla observar. Este es un trabajo que lo pudimos ver y me llamaba la atención por qué 2 horas después no se podía utilizar la ambulancia. Yo pensé porque las lámparas suelen generar ozono también. O sea, y el tema del ozono, hablando, es una molécula altamente inestable, el oxígeno 3. Se produce por una descarga, un arco voltaico, que de una molécula de oxígeno 2 queda oxígeno suelto, rápido se une a 1 o 2, queda O3, pero ese O3 es altamente inestable. Y en pocos minutos se unen 2 moléculas de O3, quedando 3 de O2. A ver, es toda una mezcla, pero me refiero que si se tienen los cuidados, y si bien con virus no se puede hacer el trabajo, porque requiere un cultivo muy especial, pero con cargas microbiológicas que es muy difícil de conseguir en un ambiente sucio, porque la hemos fabricado a propósito, utilizando Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, y una cepa que nos llamó la atención, Alcalígene, que era una cepa ambiental de una industria, fue la que observamos que mayor resistencia le oponía a la UV. Creemos que Sí. como es una cepa... Perdón, Fernando, pero ya hay muchas cosas como la salmonela, el coli y todo, y algunos inclusive virus que no es el COVID, que está comprobada la eficiencia del UV, ¿no es cierto? Como una de las salmonela y todo, pero en el COVID, no. Yo creo que esto puede servir el día de mañana, pero tenemos que basarnos en en un muestreo importante y hacer un caso control, o sea, de un lado y del otro, porque esto es muy serio, porque los rayos UV son cancerígenos, entonces tenemos que tener cuidado en la salud, y si Mucho organizaciones como el CINFRA, el ARTA, ¿Tenés una gomita, papá? el SUD, han prohibido esto, para que esté en contacto de las personas, la OPS, la ANMA, y bueno, tenemos que tener cuidado, me parece, y tenemos que seguir experimentando. Yo creo que con el tiempo vamos a saber más cosas y vamos a tener a lo mejor otros resultados. Pero yo no digo que esté mal, pero me parece que hay que hacer muchas pruebas más como para poder decir si sirve o no para implementarlo. Sí, todo Dorita depende... Moretti quiere hablar también. Ah, ¿terminaste, Fernando? Porque No, Dorita sí, Moretti quiere... está Bueno, bien. a ver, Dorita Moretti, no sé qué quiere... Buenas noches, me llamo Gustavo, yo soy el esposo de Dorita. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Yo quisiera hacer un aporte respecto de los rayos UVC. Hay mucha evidencia científica y papers internacionales escritos, de los cuales voy a hacer referencia, en donde hay más de 50 dosis de aplicación en función de la longitud de onda, del tipo digamos, de rayos y dosis de aplicar, y se hizo en el 2006. El artículo es de Maleyari et al. Lo pueden buscar y lo pueden descargar. Ahí hay más de 50 dosis para hacer aplicación a distintos, digamos, bacterias, virus, hongos y algas. Y recientemente hay un artículo del 2020 acerca de la aplicación en COVID. El artículo está para su revisión por pares y se presentó en abril. Y ese artículo hace una pequeña referencia de lo siguiente. La radiación UVC, longitud de onda de 254 nanómetros, se utilizó exitosamente para combatir la gripe H1N1, otro tipo de coronavirus como el virus respiratorio agudo severo SARS-CoV y el síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS-CoV. Un estudio publicado en el 2020 de Osok et al., ese es el que yo me refiero, el que trató al COVID. Lo pueden buscar. Y no sé cuál es la evidencia de decir que cuando se irradia con UV, tiene que haber un determinado tiempo para entrar al lugar. No sé en dónde está eso, yo no lo he encontrado en ningún lado.
y quisiera saber por qué tiene que ser 2 horas, o si es algún horario fijo, o simplemente dio un tiempo para poder ingresar al lugar. Pero bueno, hay un comité, un comité de luminiscencias en Estados Unidos que se dedica exclusivamente a esto, y le encargaron, no me acuerdo cómo se llama, el doctor de una universidad para que trabaje sobre la longitud de onda de 222 nanómetros, que en teoría no haría daño porque no atraviesa la córnea y la capa, digamos, del epitelio. Pero en eso no sé si se habrán expedido, pero bueno, en el mundo se está usando, o sea, sé que hay previsiones como para no usarlo porque las personas no tienen que estar presentes debido a que trae cáncer o problemas de la vista, pero bueno, digamos, acá hay evidencia científica de que sí, de que es utilizable. No reemplaza la limpieza común o normal que debe hacerse, pero bueno, se usa. Perdón, ingeniero, se usa en los artículos inanimados y en los procesos, la salud no. Y esto ya lo discutimos 1 hora y media en una conferencia, por eso yo le agradezco su aporte, y nos vamos a estar comunicando con May, y le voy a aportar todas las comunicaciones científicas de la Sociedad Iberoamericana de España, del SESMA, del CITUC y del SIUT, donde después de estudiar 1 mes y medio, hicimos esta carta, igual que con el ATA, para decir por qué no se debía usar. Pero yo le mando todo y usted mándelo en todo caso al mail, porque ya tuvimos otra conferencia de esto, sino que como se tocó este tema, no quise cerrarlo, porque hoy la conferencia era sobre todo hay antisépticos y desinfectantes. No, pero está bien, mándeme usted los artículos, yo le voy a mandar toda la bibliografía, y cuando quiera hacemos un chat con la gente del CIPSA. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Como científica, sí, simplemente una reflexión. Como científica activa, investigadora con ICET, siempre nos valemos del conocimiento basado en la evidencia. Entonces, todavía no hay evidencias que la radiación UV, el ozono, maten este virus. Es un coronavirus que, si bien está circulando como tal de hace tiempo, pero hemos mencionado el MERS, el SARS-CoV-1, recién es el 2, o sea, ha habido poco tiempo para poder demostrar la eficacia y la seguridad de este tipo de tratamientos que, como bien dice Nilda, serían de desinfección y definitivamente no para uso humano. Y bueno, y esos tiempos después es para, digamos, proteger la salud del ser humano por la radiación que puede quedar y demás. Entonces, estamos ante un virus nuevo, y creo que estos debates son muy sanos, y el aporte de evidencias y de nuevos artículos que vayan saliendo nos van a permitir decir con seguridad de acá un tiempo largo si se recomienda o no y en qué condiciones. Bueno, muchas gracias, doctora Virgolini. Vamos dando cierre a la conferencia, porque si no nos vamos a quedar hasta la medianoche. Les agradecemos a todos por estar presentes. Doctora, ¿usted quiere decir algo más? ¿Me piden los mails de ustedes? ¿Puedo pasarlos? Sí, para consultas. Por supuesto, sí, porque se ha hecho muy largo y prometemos otra reunión de este tema o de otro. Pasa el mío, es turcatalks, es difícil que se olviden, @hotmail.com. ¿Y Miri, el tuyo pasa el de la UNC? ¿O sí, cuál pasó? Lo acabo de escribir, pero es miriam.virgolini@unc.edu.ar. Lo acabo de escribir en el chat. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Despedite después Susana. Gracias a todos mis compañeros que estuvieron presentes, a toda la sociedad, a toda esta gente linda de todas otras países limítrofes, a la salvaguardia ambiental. Gracias por esto, realmente es un lujo, 188 personas hemos llegado, y bueno, Susi, te dejo a vos, gracias a las moduladoras, por supuesto, Susana e Inés, y a Miriam, como siempre, que es una capa, y que por suerte podemos estar en varios lados juntas trabajando.
Bueno, mismo, Nilda. muchísimas gracias. En nombre también de todos. las sociedades de Medicina Legal, Medicina del Trabajo, como siempre, un gusto trabajar con ustedes y excelentes las disertantes. Muchas gracias. Y eran 2.88, Nilda. 2.88, sí, bien. Bueno, ya les vamos a pasar las charlas después. Y vamos a tener los certificados, así que manden bien el mail con los nombres y los documentos, así tienen sus certificados. Gracias, gracias a todos por los mensajes, muchas gracias. Y hay mucha gente muy importante, pero que por ahí no las ubico, gracias por estar. Gracias a ustedes, un saludo desde Colombia. Bueno, gracias, gracias por venir al virtual. Muchas gracias a todos. Saludos desde Neuquén. Saludos. Bueno.